Capítulo 1. El fuego interior. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que no hay nadie más que venga a salvarte. No hay mentor que pueda hacerlo por ti, no hay libro, no hay vídeo, no hay discurso. Solo estás tú y esa voz dentro de tu mente que, o te empuja hacia adelante, o te arrastra de nuevo a la comodidad que te está matando lentamente. Esa voz es el juez y el verdugo, el guía y el enemigo. Esa voz es la frontera entre el hombre que eres y el que podría ser. Y el puente entre ambos se llama disciplina. No hay talento que resista la falta de disciplina. No hay inteligencia que sobreviva al caos interno. No hay propósito que florezca en una mente indomada. La disciplina no es una virtud que se hereda, es un arma que se forja. Se construye con sudor, con cansancio, con las decisiones que tomas cuando nadie te ve. Es el acero que se templa en el fuego del sacrificio. Y lo que muchos llaman motivación no es más que una chispa. Pero la disciplina es el fuego eterno. Porque la motivación es emoción. Es efímera, caprichosa, dependiente del humor, de las circunstancias, del estado de ánimo. Llega y se va como el viento. Pero la disciplina no depende de sentir ganas. La disciplina hace lo que tiene que hacer, incluso cuando no siente nada. Y ese es el punto donde la mayoría fracasa, esperan sentirse inspirados para actuar. Esperan el momento perfecto, el impulso ideal, la energía adecuada. No entienden que los grandes no esperan el estado ideal. Lo crean. Edison no encendió la bombilla porque estaba inspirado. La encendió porque no se rindió después de 1000 fracasos. Carnegie no levantó un imperio porque tenía suerte. Lo hizo porque se levantó cada día con una determinación que la fatiga no podía vencer. Disney no construyó sueños porque los recursos estuvieran listos, sino porque creyó en su visión cuando todo el mundo lo llamaba loco. Lincoln no liberó una nación porque la gente lo apoyaba. Lo hizo a pesar del odio, del cansancio, de la pérdida. Todos ellos, sin excepción, fueron esclavos de su disciplina antes de ser dueños de su destino. Ser disciplinado no significa no tener miedo, ni cansancio, ni dudas. Significa que, a pesar de todo eso, cumples con lo que dijiste que ibas a hacer. Significa que tu palabra se vuelve ley. Que tus decisiones pesan más que tus emociones. Que tu propósito vale más que tu comodidad. Esa es la esencia de la disciplina, el dominio sobre uno mismo. Porque si no puedes gobernarte, serás gobernado por tus impulsos. Si no puedes controlarte, el mundo te controlará. Pero nadie nace disciplinado. Todos nacemos con la mente programada para buscar placer inmediato, para evitar el esfuerzo, para escapar del dolor. Es biología. Es instinto. La diferencia es que unos lo aceptan y se dejan arrastrar, y otros lo reconocen y lo doman. La disciplina es la rebelión del espíritu contra la comodidad del cuerpo. Es el grito interno que dice, no vine a sobrevivir. Vine a conquistarme. Los débiles esperan que las condiciones sean favorables. Los disciplinados las crean. Porque la disciplina no depende del entorno, depende de la mente. Si estás esperando que el mundo te motive, fracasarás. Si esperas sentirte listo, perderás. Si esperas que la suerte cambie, te quedarás esperando para siempre. Porque la disciplina no necesita suerte. La disciplina crea su propio destino. El camino del disciplinado es solitario. Nadie aplaude tus madrugadas, nadie celebra tus esfuerzos silenciosos, nadie ve los días en los que el cansancio te aplasta y aún así sigues. Pero el disciplinado no lo hace por reconocimiento. Lo hace porque entiende que cada día que cumple con su deber, aunque nadie lo vea, está construyendo algo que sí se verá, su carácter. Y el carácter es la piedra angular de la grandeza. El hombre indisciplinado vive esclavo de sus excusas. Siempre tiene una razón, siempre tiene una historia, siempre tiene un mañana. Pero el mañana no existe. El único momento que tienes es este. La disciplina vive en el presente. No negocia con el tiempo. No pide permiso al miedo. Simplemente actúa. La mente indisciplinada busca gratificación. La mente disciplinada busca crecimiento. Y ese crecimiento nunca es cómodo. La disciplina te arranca del placer inmediato para entregarte al propósito a largo plazo.
Te enseña a decir no cuando el resto dice sí. Te enseña a renunciar a lo fácil para alcanzar lo extraordinario. La disciplina es una batalla diaria contra ti mismo. Cada mañana, el cuerpo quiere descanso, la mente quiere distracción, el alma quiere evolución. La mayoría escucha al cuerpo. Algunos escuchan a la mente. Los pocos, los verdaderamente grandes, escuchan al alma. Porque el alma sabe que el dolor del esfuerzo es temporal, pero el dolor del arrepentimiento dura para siempre. No se trata de perfección, se trata de compromiso. No se trata de nunca fallar, se trata de no rendirse. La disciplina no es una línea recta, es una guerra llena de tropiezos, recaídas y pequeñas victorias. Pero cada vez que te levantas después de fallar, estás reescribiendo tu destino. La disciplina te transforma porque te obliga a enfrentarte con lo que eres realmente. Te desnuda. Te muestra tus debilidades, tus miedos, tus hábitos más oscuros. Y ahí, en ese espejo brutal de la verdad, decides si seguirás siendo esclavo de ellos o si vas a romper las cadenas. Cuando dominas la disciplina, dominas tu vida. Porque ya no dependes del exterior. Ya no esperas aprobación, ni condiciones, ni inspiración. Eres autosuficiente. Te conviertes en fuente de tu propia fuerza. Y ese tipo de libertad, la de poder confiar en ti mismo, es el poder más grande que existe. Piensa en los constructores de imperios, en los pioneros, en los creadores que cambiaron la historia. Todos compartían una sola característica, la capacidad de hacer lo necesario, incluso cuando no querían hacerlo. Henry Ford fue ridiculizado una y otra vez por su visión de producir automóviles accesibles para todos. Pero siguió. Fracasó, quebró, perdió dinero, perdió apoyo. Pero siguió. Su disciplina era tan inquebrantable que terminó transformando la industria para siempre. Eso es disciplina, hacer lo que hay que hacer, sin importar cuántas veces la vida te golpee. Porque cada golpe te entrena, cada fracaso te afila, cada día que te mantienes firme te acerca más a tu mejor versión. La disciplina no elimina el dolor. Te enseña a soportarlo. No elimina la dificultad. Te enseña a atravesarla. Y un día, sin darte cuenta, miras atrás y ves todo lo que lograste. Ves cómo las pequeñas decisiones diarias se convirtieron en monumentos de constancia. Ves cómo los hábitos que antes dolían ahora son parte de tu identidad. Ves cómo el esfuerzo que antes temías ahora te define. Porque la disciplina no solo te da resultados. Te da respeto propio. Y no hay recompensa más alta que esa. Los indisciplinados viven esperando motivación. Los disciplinados crean momentum. Los indisciplinados quieren garantías. Los disciplinados crean resultados. Los indisciplinados buscan excusas. Los disciplinados buscan soluciones. Esa es la diferencia entre los que hablan de cambio y los que lo encarnan. La disciplina no se mide en intensidad, sino en consistencia. No importa lo duro que trabajes un día si no puedes mantenerlo los siguientes. La disciplina no necesita explosiones de energía, necesita constancia, repetición, estructura. Porque la transformación no ocurre en un momento, ocurre en la repetición de miles de momentos pequeños. Capítulo 2. La mente como trinchera. Todo comienza en la mente. Cada victoria, cada derrota, cada sueño realizado o abandonado, cada acto de valor o rendición, nace primero en el terreno invisible de tus pensamientos. La mente es el campo de batalla más feroz que existe, y quien no aprende a dominarla está condenado a vivir como esclavo de ella. No importa cuán fuerte sea tu cuerpo o cuán grande sea tu ambición, si tu mente no obedece tu voluntad, jamás alcanzarás la disciplina. Porque la disciplina no es un conjunto de hábitos, es un estado mental, un código interno que dicta tus acciones incluso cuando nadie te observa. El ser humano ha aprendido a conquistar montañas, a cruzar océanos, a viajar más allá de las estrellas, pero sigue siendo prisionero de su propio pensamiento. La mente sin control es como un caballo salvaje que te arrastra hacia donde ella quiere. Un día te dice que eres capaz de todo, al siguiente te convence de que no vales nada. Un día quiere crear imperios, al siguiente quiere dormir hasta tarde. Y la diferencia entre el hombre común y el hombre disciplinado no está en la fuerza física,
sino en la capacidad de gobernar esa mente caótica y convertirla en herramienta de creación en lugar de instrumento de sabotaje. La mente es una paradoja. Es tu mayor aliada y tu peor enemiga. Puede levantarte o destruirte en cuestión de segundos. Por eso los grandes hombres de la historia no solo entrenaron su cuerpo, entrenaron su pensamiento. No lucharon contra el mundo antes de haber librado la guerra dentro de sí mismos. Napoleón decía que el verdadero campo de batalla está en el interior. Lincoln, en los días más oscuros de su vida, aprendió a dirigir sus pensamientos hacia el propósito cuando todo lo demás se derrumbaba. Edison, en su taller envuelto en humo y fracaso, no permitía que su mente se rindiera ante el agotamiento. Ford, cuando todo el mundo lo llamaba loco, repetía una sola idea: si crees que puedes, o si crees que no puedes, tienes razón. La mente siempre tiene la razón, pero esa razón depende de la voz que la gobierne. Dominar la mente no es callarla, es dirigirla. No es luchar contra los pensamientos, es observarlos y decidir cuáles merecen tu energía. La mente indisciplinada es una radio encendida todo el día en la frecuencia del miedo, la duda, la procrastinación y la pereza. La mente disciplinada elige conscientemente qué pensamientos alimentar. Elige silencio donde hay ruido, enfoque donde hay distracción, propósito donde hay vacío. El problema es que la mayoría vive sin darse cuenta de que su mente ha sido programada para la comodidad. Desde niños nos enseñan a buscar el camino fácil, a evitar el esfuerzo, a escapar del malestar. Y esa programación se convierte en un enemigo invisible. Cada vez que intentas mejorar, esa voz interna te susurra: descansa un poco más, mañana empezarás, no es tan grave. Esa voz es la voz del pasado, del miedo, de la mediocridad que se disfraza de prudencia. La mente disciplinada aprende a reconocerla y a no obedecerla. Porque la mente es como un músculo: cuanto más la entrenas, más fuerte se vuelve, pero cuanto más la cedes, más débil se hace. La mente es también el arquitecto del tiempo. Lo que piensas constantemente se convierte en tu realidad. Tus pensamientos son planos invisibles que la acción traduce en materia. Si piensas en escasez, crearás carencia. Si piensas en grandeza, comenzarás a actuar como alguien grande. La disciplina comienza en esa elección invisible que haces cada mañana al despertar: ¿seré dueño de mi mente o me dejaré gobernar por ella? Porque quien no controla sus pensamientos termina controlado por sus emociones, y quien es esclavo de sus emociones jamás alcanzará la disciplina. La mente ama las excusas. Es experta en justificar la inacción, en inventar razones lógicas para no hacer lo que sabes que debes hacer. Te dirá que no tienes tiempo, que estás cansado, que mañana será mejor día. Pero esas excusas son la manera en que el miedo se disfraza de razón. Y la disciplina exige brutal honestidad. Si dices que no puedes, reconoce que no quieres. Si dices que no tienes tiempo, reconoce que no es tu prioridad. Porque la mente no miente al universo, solo a ti mismo. Entrenar la mente no es un acto teórico, es una práctica diaria. Significa observar tus pensamientos como un guardián que vigila las murallas de una ciudad. Cada pensamiento negativo que dejas entrar roba un poco de tu fuerza. Cada pensamiento débil abre una grieta por donde entra la duda. Pero cada pensamiento poderoso que eliges fortalece los cimientos de tu fortaleza interna. La mente disciplinada se construye con repeticiones. Cada día que eliges hacer lo correcto en lugar de lo cómodo, estás programándola para obedecer tu voluntad. La mente es también un espejo. Refleja lo que crees de ti. Si crees que eres débil, actuará como débil. Si crees que eres fuerte, actuará como fuerte. Pero ese reflejo se alimenta de tus actos. No basta con repetir afirmaciones, la mente se reeduca con evidencia. Cada vez que cumples con tu palabra, estás grabando un mensaje profundo: soy alguien que cumple. Y esa frase, cuando se convierte en verdad, vale más que cualquier mantra. Porque la confianza en uno mismo no se construye con palabras, sino con disciplina mental y acción constante. Una mente indisciplinada teme al dolor. Una mente disciplinada lo usa. La diferencia entre ambos tipos de personas es cómo interpretan el esfuerzo. Para unos, el esfuerzo es sufrimiento. Para otros, el esfuerzo es señal de crecimiento. La mente débil asocia el dolor con castigo.
La mente fuerte lo asocia con progreso. Y esa simple reinterpretación transforma tu destino. La mente también necesita silencio. No puedes dominarla si nunca la escuchas. Vivimos rodeados de ruido, de distracciones, de pantallas, de voces externas que ocupan el espacio donde debería escucharse tu propia voz. Pero la mente disciplinada busca momentos de vacío, no como escape, sino como entrenamiento. Porque en el silencio aprendes a dirigir tu atención, a distinguir entre lo urgente y lo importante, a escuchar lo que de verdad importa. El dominio mental no se alcanza una vez. Es un proceso continuo, una guerra que se libra cada día. No hay descanso en este campo de batalla. Cada día tu mente intentará negociar, justificar, sabotear. Y cada día deberás volver a tomar el control. No se trata de eliminar la pereza o la duda, sino de no obedecerlas. La mente disciplinada siente la tentación y aún así avanza. Siente la incomodidad y aún así cumple. Cuando dominas la mente, el cuerpo obedece. Las emociones se alinean. Las acciones se ordenan. El caos desaparece porque ya no reaccionas, eliges. Y esa capacidad de elegir conscientemente, una y otra vez, es la esencia de la libertad. La mente disciplinada es libre no porque haga lo que quiere, sino porque quiere lo que debe. Los grandes líderes, los visionarios, los que construyeron civilizaciones, entendieron este principio. Alejandro Magno no conquistó medio mundo solo con ejército, lo hizo con una mente inquebrantable. Los monjes que se encierran durante años en silencio no lo hacen para escapar del mundo, sino para dominarlo desde adentro. Los atletas que rompen récords no confían en su cuerpo, confían en su mente. Porque el cuerpo se fatiga, la mente puede decidir seguir. Capítulo 3. El poder de la claridad. La claridad es la luz que corta la niebla del caos interior. Es la espada invisible que separa lo esencial de lo superficial, lo urgente de lo importante, lo verdadero de lo ilusorio. Sin claridad, la disciplina es una fuerza ciega, un movimiento sin dirección, un esfuerzo desperdiciado. La mente más fuerte se desmorona si no sabe hacia dónde apunta. Porque no hay poder más devastador que una voluntad perdida. El mundo moderno está lleno de movimiento, pero vacío de dirección. Todos corren, todos trabajan, todos se esfuerzan, pero pocos saben realmente hacia dónde van. Y ese es el origen de la frustración. Porque el cansancio no viene del esfuerzo, viene de la confusión. Puedes soportar cualquier sacrificio si sabes para qué lo haces, pero el esfuerzo sin propósito destruye el alma. La claridad es el eje de la disciplina, el núcleo que le da sentido al sacrificio. No puedes ser disciplinado si no tienes un propósito lo suficientemente claro que te impulse a mantenerte firme cuando todo se derrumba. La claridad convierte la duda en decisión, la pereza en acción, el miedo en enfoque. Sin claridad, la mente vaga, se dispersa, se ahoga en trivialidades. Con claridad, la mente se alinea, el cuerpo obedece y el alma arde. Pero la claridad no se obtiene por accidente. No llega en un momento de inspiración divina ni se encuentra al azar. La claridad se gana a través de la reflexión profunda, la observación honesta y el silencio interno. La claridad nace cuando te atreves a preguntarte con brutal sinceridad, ¿quién soy? ¿Qué quiero realmente? ¿Por qué hago lo que hago? Y esas preguntas, si las respondes sin máscaras, tienen el poder de romper todas las cadenas mentales. El problema es que la mayoría vive con metas prestadas. Viven persiguiendo los sueños que la sociedad les impuso, las expectativas que heredaron, los ideales que nunca cuestionaron. Quieren éxito, pero no saben qué significa éxito para ellos. Quieren dinero, pero no saben por qué lo buscan. Quieren reconocimiento, pero no se conocen lo suficiente como para entender de dónde nace esa necesidad. Y esa confusión crea vidas llenas de movimiento pero vacías de significado. La claridad es conocimiento de uno mismo, y el autoconocimiento es el principio de toda disciplina verdadera. Porque no puedes dirigir lo que no entiendes. No puedes dominar lo que no conoces. Si no sabes quién eres, cualquier dirección te parecerá correcta, y terminarás agotado, corriendo en círculos, creyendo que avanzas cuando en realidad te estás perdiendo. Mira a los grandes hombres y mujeres que dejaron huella en la historia. Ninguno de ellos vivió al azar.
Tenían una claridad tan aguda que parecía casi obsesiva. Edison no quería solo inventar cosas, quería iluminar al mundo. Ford no quería solo fabricar autos, quería transformar la libertad humana. Mandela no luchó solo por poder, sino por un principio tan claro que ningún encierro pudo apagarlo. Esa claridad era su ancla, su brújula, su razón para seguir cuando todo parecía perdido. La claridad es el combustible de la perseverancia. Porque cuando sabes exactamente qué estás construyendo, no te derrumbas por los obstáculos. Entiendes que cada dificultad es parte del diseño. Pero cuando no tienes claridad, cualquier tropiezo te hace dudar, cualquier crítica te desvía, cualquier distracción te roba el rumbo. La claridad exige soledad. No la soledad física, sino la mental. La capacidad de apagar el ruido del mundo y escuchar tu propia voz. Vivimos rodeados de distracciones, de información constante, de comparaciones interminables. Nos bombardean con mensajes sobre lo que deberíamos ser, tener, lograr, y poco a poco olvidamos escucharnos. La claridad solo se revela en el silencio. Cuando te atreves a desconectarte del ruido externo y enfrentar el ruido interno. Pero ese silencio asusta. Porque en el silencio aparece la verdad. Y la verdad no siempre es cómoda. Descubres que muchas de tus metas no son tuyas, que muchas de tus decisiones fueron tomadas por miedo y no por convicción, que muchas de tus rutinas son mecanismos de evasión y no de crecimiento. Pero solo al mirar esa verdad puedes empezar a limpiar tu mente de la confusión y construir una disciplina auténtica. La claridad también requiere coraje. Porque ver con claridad implica ver tus mentiras, tus excusas, tus incoherencias. Implica reconocer que has desperdiciado tiempo, que has traicionado tus promesas, que has vivido dormido. Y esa confrontación duele. Pero ese dolor es purificador. Porque solo al aceptar la verdad puedes redirigir tu energía hacia lo que realmente importa. El disciplinado con claridad no necesita motivación externa. Su propósito es su motor. Cada acción, por pequeña que sea, tiene un significado. Cada sacrificio tiene sentido. Cada madrugada tiene una razón. Y cuando la mente entiende el por qué, el cómo se vuelve irrelevante. La claridad es una fuerza que disuelve el miedo. Porque el miedo solo vive en la incertidumbre. Cuando sabes quién eres y hacia dónde vas, el miedo pierde poder. No desaparece, pero deja de controlar tus pasos. Porque la mente clara no busca evitar el dolor, busca atravesarlo con dirección. Para alcanzar claridad, debes atreverte a detenerte. No a rendirte, sino a observar. A veces avanzar no significa correr más rápido, sino pausar para entender hacia dónde estás corriendo. Hay personas que se esfuerzan tanto en subir montañas que nunca se detienen a verificar si están escalando la correcta. Y cuando llegan a la cima, descubren que sacrificaron todo por un sueño que nunca fue suyo. Esa es la tragedia de la falta de claridad. La claridad es visión, pero también es enfoque. No se trata solo de ver el destino, sino de mantener la mirada fija en él cuando todo intenta distraerte. El mundo moderno ha convertido la distracción en una epidemia. Vivimos saltando entre tareas, ideas, placeres momentáneos. Pero el poder real pertenece al que puede concentrarse en una sola cosa hasta dominarla. La claridad es la antítesis de la dispersión. El disciplinado claro no se dispersa. No malgasta energía en lo que no aporta. Sabe decir no, no por egoísmo, sino por respeto a su visión. Cada no que pronuncia es una afirmación silenciosa de su propósito. Cada vez que elige enfocarse, fortalece su poder. La claridad también se renueva. No es algo que encuentras una vez y dura para siempre. La vida cambia, tú cambias, tus metas evolucionan. La claridad es un proceso continuo de recalibración. Como un navegante que, en medio de la tormenta, vuelve a mirar el mapa para ajustar el rumbo. No porque haya perdido el camino, sino porque sabe que la precisión se mantiene solo con consciencia. La claridad te enseña también a aceptar que no puedes hacerlo todo. Que no puedes perseguir todos los caminos, complacer a todos, ganar en todos los frentes. La mente sin claridad quiere abarcarlo todo y termina logrando nada. Pero la mente clara elige. Y en esa elección, encuentra poder. Porque cada vez que eliges un rumbo, sacrificas otros,
Y ese sacrificio es el precio de la maestría. El ser humano que vive con claridad vive con ligereza. No porque su camino sea fácil, sino porque su carga tiene sentido. El peso del propósito se vuelve soportable cuando sabes por qué lo llevas. El cansancio se transforma en satisfacción cuando entiendes que estás construyendo algo que trasciende. Capítulo 4. La visión, el arte de crear lo que aún no existe. La visión es la materia prima de todo lo grandioso que ha existido. Es el fuego invisible que precede a toda obra maestra, la semilla que germina antes de que el mundo la vea, la imagen que solo un alma despierta puede sostener en la oscuridad cuando nadie más la comprende. La visión no es una fantasía ni una ilusión. Es una forma de percepción superior, una conexión directa con lo que aún no existe, pero insiste en nacer a través de ti. Los grandes no esperan ver para creer, creen para ver. Y esa es la diferencia entre los que repiten el mundo y los que lo reinventan. Todo lo que hoy te rodea, las luces, los edificios, los libros, la tecnología, los vehículos, los instrumentos, fue primero una visión en la mente de alguien que se atrevió a imaginar lo imposible. Thomas Edison veía luz donde solo había oscuridad. Henry Ford veía movimiento donde el mundo veía imposibilidad. Walt Disney veía castillos donde solo había tierra vacía. Y lo que todos tenían en común era esto, una fe inquebrantable en su visión. No porque tuvieran garantías, sino porque tenían claridad. Y esa claridad era más fuerte que el juicio, el fracaso o el miedo. La visión es la disciplina del alma. Es el acto de mirar más allá de lo evidente, de sostener la imagen interna incluso cuando la realidad externa la contradice. Es el entrenamiento constante de tu mente para no dejarse moldear por lo que ve, sino por lo que sabe. Porque el visionario no reacciona ante la realidad, la crea. No sigue el curso del río, lo redirige. Y ese poder solo nace de una mente que se ha liberado de la necesidad de aprobación. Tener visión es soportar el peso de lo invisible. Es caminar solo durante años sabiendo que tu propósito aún no puede ser entendido por los demás. Es escuchar el eco del futuro dentro de tu mente mientras el presente te grita que desistas. Los grandes visionarios han sido llamados locos, tercos, arrogantes, soñadores, pero lo que el mundo llama locura no es más que la incapacidad de comprender una mente adelantada a su tiempo. Los mediocres ven límites, el visionario ve posibilidades. Pero la visión sin disciplina es ilusión. Porque ver no basta, hay que sostener lo que se ve. Hay que mantener la imagen viva cuando el cansancio intenta apagarla, cuando las decepciones se acumulan, cuando los resultados tardan. La visión no florece en la comodidad, florece en el desierto. Es en la soledad, en la duda, en la noche más oscura, donde se prueba si tu visión es un capricho o una misión. El mundo está lleno de personas que tuvieron una gran idea, pero carecieron de la fuerza mental para mantenerla viva. Abandonaron justo cuando el universo estaba a punto de entregarles la recompensa. No entendieron que la visión es una semilla y que toda semilla necesita tiempo, oscuridad, silencio y fe para germinar. La disciplina es el suelo donde crece esa semilla. Sin acción sostenida, la visión muere. Pero sin visión, la acción pierde dirección. Ambas son mitades de la misma creación. La visión también requiere pureza. Porque no todas las visiones nacen del alma, muchas nacen del ego. Y el ego siempre busca reconocimiento, mientras que el alma busca propósito. La diferencia entre ambas es la intención. Si tu visión busca solo validación, se derrumbará al primer rechazo. Pero si tu visión nace de algo más profundo, algo que trasciende tu propio beneficio, entonces resistirá cualquier tormenta. Cada visión auténtica lleva dentro un mensaje para el mundo. No te pertenece del todo, te ha sido confiada. Es tu deber protegerla, desarrollarla, convertirla en realidad. Y ese deber es sagrado. La disciplina no es castigo, es devoción a esa misión. Cada mañana que te levantas cansado y decides avanzar, estás honrando esa visión. Cada vez que renuncias a lo fácil para construir lo duradero, estás alimentando el fuego que la mantiene viva. El visionario no busca garantías. Vive en un estado de fe activa, una fe que no espera milagros, los provoca. No necesita ver resultados inmediatos porque sabe que la semilla que planta hoy florecerá en otro tiempo. La visión no tiene prisa,
pero tampoco se detiene. Se alimenta de constancia, de paciencia, de convicción. Y sin embargo, la visión no es estática. Evoluciona contigo. La persona que eres hoy no puede sostener la visión que tendrás mañana. Por eso la vida te desafía, te empuja, te prueba. Porque cada obstáculo no es una barrera, sino una oportunidad de expandirte para poder sostener una visión más grande. El universo nunca te niega tu propósito, solo te prepara para merecerlo. Muchos abandonan su visión porque esperan sentir seguridad antes de actuar. Pero la seguridad no precede a la visión crea la seguridad. El acto de creer en algo más grande que tú mismo es lo que genera la fuerza para seguir. Nadie se siente listo para cambiar el mundo. Edison no lo estaba. Lincoln tampoco. Ninguno lo estuvo. Lo que los movió no fue la certeza, sino la necesidad. Una necesidad ardiente de manifestar lo que su mente ya veía. El visionario no teme al fracaso. Sabe que cada error es parte del mapa. La visión no se destruye con los tropiezos, se perfecciona. Las caídas no son retrocesos, son ajustes del camino. Porque el fracaso no mata una visión, la purifica. Le quita lo superficial, lo innecesario, lo débil. Lo que queda después del fracaso es lo que realmente importa. La visión también es un acto de responsabilidad. Porque ver lo que otros no ven te obliga a actuar donde otros no actúan. No puedes tener visión y quedarte inmóvil. No puedes comprender el potencial y seguir viviendo como si no lo supieras. La visión te reclama. Te exige que seas el instrumento de su realización. Es una carga y un honor. Y cuanto más grande sea la visión, más grande será el precio que deberás pagar. Pero ese precio, ese sacrificio, es el que te transforma. Porque no puedes sostener una visión grande con un alma pequeña. Cada desafío te expande, cada sacrificio te purifica, cada dificultad te fortalece. La visión te moldea. Te convierte en alguien capaz de sostener la luz que pide manifestarse. Hay quienes dicen que la visión es un don. Pero en realidad, todos la poseen. La diferencia está en cuántos tienen el valor de obedecerla. Todos tenemos destellos de lo que podríamos ser, imágenes fugaces de lo que la vida podría convertirse si diéramos todo. Pero la mayoría apaga esas imágenes porque duelen. Porque nos recuerdan lo lejos que estamos. Pero los pocos que eligen mantenerlas vivas, los que eligen honrarlas con acción, se convierten en creadores de su destino. La visión también requiere orden. No basta con soñar, hay que estructurar el sueño. El visionario no vive en las nubes, construye escaleras hacia ellas. La disciplina convierte la visión en plan, el plan en hábito, el hábito en resultado. Y ese proceso es lo que el mundo llama suerte, cuando en realidad es consecuencia. Sin visión, la disciplina se vuelve rutina vacía. Sin disciplina, la visión se vuelve sueño estéril. Pero cuando ambas se encuentran, el resultado es poder. Poder real, poder creador, poder transformador. La visión es el alma de la disciplina, y la disciplina es el cuerpo de la visión. Una sin la otra es incompleta. El visionario disciplinado no busca caminos fáciles. Sabe que el sendero de la creación es estrecho y solitario. Sabe que será incomprendido, criticado, incluso ridiculizado. Pero también sabe que, al final, todos esos juicios se disuelven cuando su visión se convierte en realidad. Porque el mundo siempre se ríe de lo que no entiende, hasta que lo entiende. Capítulo 5. El propósito, la fuerza que hace que todo tenga sentido. Hay una energía que separa al hombre común del hombre extraordinario, al que flota del que avanza, al que sobrevive del que trasciende. Esa energía no se compra, no se enseña, no se hereda. Se descubre. Y una vez que la encuentras, ya nada vuelve a ser igual. Esa energía se llama propósito. El propósito no es una meta, no es un deseo ni una simple motivación pasajera. Es el centro de gravedad de tu existencia, la fuente desde la que emana tu disciplina, la llama que sostiene tu visión y la brújula que da sentido a tu sufrimiento. Sin propósito, la disciplina se marchita, con propósito, la disciplina se vuelve infinita. El propósito es lo único capaz de sostenerte cuando todo lo demás falla. Es lo que te hace levantarte después de caer una y otra vez.
Es la voz que te llama desde adentro cuando el mundo exterior se vuelve insoportable. Cuando todo se derrumba y te preguntas ¿para qué seguir? El propósito responde. Y esa respuesta no se oye con los oídos, se siente en los huesos, en el alma, en lo más profundo de tu ser. El propósito no se encuentra en los libros ni en las palabras de otros. No aparece en una charla motivacional ni en un vídeo inspirador. Se revela en el silencio, en la soledad, en la desesperación. Nace cuando ya no puedes seguir viviendo una vida sin sentido. Cuando lo material deja de llenarte. Cuando el éxito sin dirección te deja vacío. El propósito llega como un susurro en medio del ruido, una verdad que no puedes seguir ignorando, una dirección que no puedes dejar de seguir. El propósito es la diferencia entre el que trabaja y el que crea, entre el que lucha por dinero y el que lucha por legado, entre el que soporta el dolor y el que lo utiliza como combustible. Sin propósito, cualquier sacrificio parece injusto. Con propósito, cualquier sacrificio se vuelve sagrado. La mayoría de las personas no viven, simplemente existen. Van de un día a otro siguiendo rutinas que no eligieron, atrapadas en la búsqueda de placer inmediato, confundiendo comodidad con felicidad. Pero la comodidad mata lentamente. Mata la chispa, la curiosidad, la ambición, la fuerza interior. El propósito, en cambio, despierta. Te saca del letargo, te enfrenta con tu verdad, te obliga a mirar lo que evitabas, a confrontar tus miedos, a destruir las excusas. Es el fuego que te consume, pero también el fuego que te transforma. El propósito es brutalmente honesto. No te da descanso. No te deja esconderte. Te exige coherencia, congruencia, compromiso. No te permite vivir dividido entre lo que dices y lo que haces. Y por eso, muchos le temen. Prefieren vivir sin propósito porque es más fácil vivir dormido que vivir despierto. Es más fácil seguir el camino de otros que crear el propio. Pero los que se atreven a buscarlo, los que soportan el caos de la transformación, descubren una fuerza que no sabían que existía dentro de ellos. El propósito no siempre se presenta como algo glorioso. A veces se presenta como una herida. A veces nace del dolor más profundo, de la pérdida, del fracaso, del vacío. Porque el dolor tiene la capacidad de romperte o de revelarte. Y cuando eliges verlo como mensaje, no como castigo, te abre los ojos. En medio del sufrimiento descubres lo que realmente importa, lo que te mueve más allá del ego y la apariencia. El propósito es la flor que brota del terreno más árido. Piensa en los grandes de la historia. Martin Luther King no tenía un plan de marketing, tenía un propósito. Su vida fue la manifestación de una idea tan poderosa que lo llevó más allá del miedo a la muerte. Steve Jobs no trabajaba por dinero, trabajaba por dejar una huella en la historia de la humanidad. Ellen Keller, privada de la vista y del oído, encontró un propósito tan grande que su discapacidad se convirtió en su mensaje. Ninguno de ellos fue impulsado por metas superficiales. Lo que los movía era una convicción profunda de que habían nacido para algo más. El propósito te da dirección cuando no hay mapa, fuerza cuando no hay energía, sentido cuando no hay lógica. No se basa en las circunstancias, se basa en convicción. El propósito no pide permiso al mundo, lo desafía. Porque el propósito auténtico no nace del deseo de agradar, sino de la necesidad de servir. No se trata de ti, se trata de lo que puedes aportar. Y es ahí donde muchos fallan, confunden propósito con ambición. La ambición busca recibir, el propósito busca dar. La ambición nace del ego, el propósito nace del alma. La ambición te hace competir, el propósito te hace crear. La ambición muere con los resultados, el propósito trasciende incluso después de tu muerte. Descubrir tu propósito no significa encontrar una respuesta inmediata. Es un proceso. Requiere exploración, fracaso, silencio y reflexión. No se revela de golpe, se construye a través de la experiencia. Es como tallar una escultura, vas quitando lo que sobra hasta que emerge la forma que siempre estuvo dentro. El propósito no se crea, se revela. Siempre ha estado ahí, esperando que lo veas. El propósito también requiere sacrificio. No puedes tener un propósito y seguir siendo la misma persona. El propósito te despoja de lo superficial. Te quita lo que no necesitas,
te separa de lo que te distrae, te obliga a crecer. Y ese crecimiento duele. Pero ese dolor es noble. Es el precio de una vida significativa. El propósito también te enseña paciencia. Porque no todo llega cuando lo deseas. El propósito te obliga a respetar los tiempos de la vida. A entender que la grandeza no se acelera. Que los frutos maduran en silencio. Que las raíces deben fortalecerse antes de que el árbol crezca. Cuando entiendes esto, dejas de obsesionarte con los resultados y te enfocas en el proceso. Porque sabes que el proceso es sagrado. El propósito no se mide en logros, se mide en impacto. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto das. No se trata de cuánto consigues, sino de cuánto te transformas. La persona con propósito no necesita reconocimiento, porque su recompensa está en la entrega. Vive en un estado de plenitud que no depende del éxito externo. Y sin embargo, el propósito no siempre es glorioso. A veces es silencioso. A veces no se trata de cambiar el mundo entero, sino de cambiar el pequeño mundo que te rodea. De ser una presencia de fuerza, de amor, de integridad en medio del caos. El propósito no se mide por la magnitud de la obra, sino por la profundidad de la intención. Cuando vives con propósito, dejas de competir con los demás. Porque comprendes que tu camino es único. Dejas de compararte, dejas de justificarte, dejas de buscar validación. Ya no necesitas demostrar nada, porque lo que haces tiene significado para ti. Esa es la libertad más pura, la de actuar por convicción, no por aprobación. El propósito también da forma al carácter. Porque no puedes sostener una misión grande con una mente débil. Te obliga a fortalecerte, a disciplinarte, a mantenerte fiel a ti mismo incluso cuando nadie te entiende. Es una guerra entre tu alma y tu ego, y cada día eliges a cuál servir. Servir al propósito es renunciar al confort de lo conocido y abrazar la incertidumbre de lo que te llama. El propósito te da una claridad que ningún fracaso puede borrar. Incluso en la derrota, sigues sabiendo quién eres y por qué estás aquí. Porque el propósito no depende del éxito, depende de la dirección. Puedes perder batallas, pero mientras sigas fiel a tu propósito, no puedes perderte. Capítulo 6. La disciplina, la forja del carácter. Hay una fuerza en el universo que no se ve, pero lo mueve todo. No está en el talento, ni en la suerte, ni en los momentos de inspiración. Está en la constancia. En la decisión repetida una y otra vez de hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te observa, incluso cuando la recompensa parece lejana. Esa fuerza se llama disciplina, y es la columna vertebral de toda transformación real. Sin disciplina, los sueños son humo. Sin disciplina, las visiones son espejismos. Sin disciplina, el propósito se convierte en una idea bonita que jamás se materializa. La disciplina no es una virtud reservada para los fuertes, es la herramienta con la que los débiles se convierten en fuertes. Es la prueba diaria de tu compromiso contigo mismo. Es la promesa que te haces cada mañana cuando el cansancio intenta arrastrarte de nuevo a la mediocridad. Es el fuego que te moldea hasta que dejas de ser quien eras para convertirte en quien debes ser. La disciplina no es castigo, es alquimia. Es el proceso a través del cual transformas tu energía desordenada en poder dirigido. La mayoría quiere resultados sin sacrificio, progreso sin incomodidad, crecimiento sin dolor. Quieren cambiar, pero sin pagar el precio del cambio. Y por eso fracasan. Porque no han entendido la ley más antigua y simple de la vida: nada valioso se consigue sin una prueba, sin resistencia, sin una serie de batallas internas que forjan el carácter y tallan la voluntad. La disciplina es ese fuego, ese martillo invisible que golpea una y otra vez hasta convertir el hierro blando de tus hábitos en el acero de tu carácter. La disciplina no se construye en los momentos de éxito, sino en los de resistencia. Es fácil ser constante cuando estás motivado, cuando las cosas funcionan, cuando te sientes inspirado. Pero la disciplina se prueba cuando todo sale mal. Cuando no ves resultados, cuando el cansancio pesa, cuando la mente te traiciona. Ahí es donde se separan los que quieren de los que lo harán. La diferencia entre el aficionado y el maestro no es el talento, sino la capacidad de persistir más allá de las emociones. Piensa en los grandes constructores de la historia.
Edison no inventó la bombilla en un golpe de suerte, sino en 10.000 intentos fallidos que otros habrían abandonado. Lincoln perdió elecciones, negocios y amigos antes de convertirse en el símbolo de la perseverancia. Michael Jordan no se convirtió en leyenda porque naciera diferente, sino porque entrenó más que nadie, porque su disciplina no dependía de su estado de ánimo. Todos ellos comprendieron que el genio no es un don, es una consecuencia. La disciplina es un pacto con el futuro. Cada acción que tomas hoy es una inversión en la persona que serás mañana. Cada vez que cumples con tu palabra, aunque nadie lo note, estás acumulando fuerza invisible. Esa fuerza no se ve, pero se siente. Se convierte en confianza, en poder, en una calma interior que solo tienen los que saben que pueden confiar en sí mismos. La disciplina no te promete éxito inmediato, pero te garantiza respeto propio. Y ese respeto, una vez conquistado, nadie puede arrebatártelo. La mente indisciplinada busca placer inmediato, gratificación instantánea, alivio momentáneo. La mente disciplinada busca propósito, crecimiento, legado. La primera es un niño que quiere dulces, la segunda es un arquitecto que construye catedrales. Porque la disciplina no piensa en el ahora, piensa en el después. Entiende que lo que más deseas está del otro lado del esfuerzo que menos quieres hacer. La disciplina no es rigidez, es poder dirigido. No se trata de ser perfecto, se trata de ser fiel. Fiel al compromiso, fiel a la palabra, fiel al propósito. Es una danza entre la estructura y la flexibilidad, entre el control y la adaptación. Porque la disciplina sin propósito es esclavitud, pero la disciplina con propósito es libertad. Libertad de los caprichos, de las excusas, de las cadenas invisibles del deseo. El disciplinado no necesita inspiración diaria. No espera sentir ganas. Sabe que el sentimiento es irrelevante. Porque el cuerpo se cansa, la emoción fluctúa, la motivación desaparece. Pero la decisión permanece. La disciplina es actuar sin permiso del estado de ánimo. Es decir, lo haré y hacerlo, sin importar cómo te sientas. Esa es la esencia del poder personal. Y sin embargo, la disciplina no se construye en un día. Es un proceso largo, incómodo, lleno de tropiezos y recaídas. Nadie nace disciplinado, se convierte en ello. Cada vez que caes y vuelves a levantarte, cada vez que rompes un hábito destructivo y eliges uno nuevo, estás fortaleciendo la fibra invisible de tu carácter. No importa cuántas veces falles, lo que importa es que no dejes de intentarlo. Porque la disciplina no exige perfección, exige continuidad. La disciplina es, también, una forma de amor. No el amor suave y romántico que se habla en canciones, sino el amor duro y maduro de quien se cuida a sí mismo. Es decirte no cuando tu parte débil quiere rendirse. Es proteger tu futuro de las decisiones impulsivas del presente. Es mirar tu reflejo y decir, no mereces una vida fácil, mereces una vida significativa. Ese tipo de amor no se siente, se demuestra. La sociedad moderna glorifica la comodidad. Nos han hecho creer que la felicidad se encuentra en evitar el esfuerzo, en buscar placer constante, en vivir sin fricción. Pero esa mentira ha creado generaciones de mentes frágiles, incapaces de soportar el peso de sus propios sueños. La disciplina es la antítesis de esa fragilidad. Es el entrenamiento del espíritu. Porque cuanto más te disciplinas, menos dependes de las circunstancias. Cuanto más te dominas, menos poder tiene el mundo sobre ti. La disciplina no se trata solo de hacer. También se trata de no hacer. No reaccionar, no rendirse, no desviarse. Se trata de dominar los impulsos que quieren desviarte del camino. La disciplina no se mide solo en acción, sino en control. En la capacidad de mantenerte centrado mientras todo intenta distraerte. El camino del disciplinado es solitario. No porque los demás te abandonen, sino porque pocos pueden seguir ese ritmo. Vivir con disciplina es desafiar el estándar promedio, y eso genera incomodidad en quienes se conforman. Te llamarán obsesivo, te dirán que te exiges demasiado, que la vida no es solo trabajar. Y es cierto, la vida no es solo trabajar. Pero el disciplinado no trabaja solo por resultados, trabaja porque su disciplina se ha convertido en su identidad. La disciplina es identidad. Es lo que haces cuando nadie te mira,
lo que decides cuando nadie te aplaude, lo que mantienes cuando el entusiasmo se ha ido. Es una promesa silenciosa contigo mismo. Y esa promesa, una vez firmada, se convierte en ley. Muchos creen que la disciplina mata la libertad, pero es al revés, la crea. El indisciplinado vive esclavo de sus emociones, de sus impulsos, de su pereza. El disciplinado, en cambio, vive libre. Libre del miedo a no poder, libre del arrepentimiento, libre del caos. La disciplina no encadena, ordena. Y en ese orden encuentras paz. La disciplina también te enseña humildad. Porque cada día que la practicas, te das cuenta de lo poco que sabes, de lo mucho que falta, de lo frágil que eres. Te pone en tu lugar. Te enseña respeto por el proceso. El disciplinado no presume, trabaja. No necesita decirlo, porque su vida lo grita. Capítulo 7. La acción, el movimiento que cambia el destino. Todo lo que imaginas, todo lo que deseas, todo lo que planificas, todo lo que visualizas, carece de valor si no se traduce en acción. La acción es el lenguaje del universo. Es la moneda con la que pagas tus sueños. Es el terreno donde las ideas se vuelven tangibles, donde las visiones toman forma, donde las palabras pierden poder y los hechos comienzan a hablar. Sin acción, incluso el propósito más noble se marchita. Sin acción, incluso la disciplina más estricta se convierte en teoría. Sin acción, incluso la fe se disuelve en aire. La acción es el latido de la transformación. Es el punto exacto donde el pensamiento se convierte en creación. La acción no espera. No analiza en exceso, no pide permiso, no busca garantías. La acción confía. Se lanza. Experimenta. Tropieza. Aprende. Se levanta. Y vuelve a intentarlo. Porque la acción no busca perfección, busca progreso. El problema es que la mayoría vive atrapada en el pensamiento. Son maestros de la planificación, arquitectos del futuro, pero esclavos de la inacción. Piensan tanto que se paralizan. Analizan tanto que se desgastan antes de empezar. Y mientras esperan el momento ideal, los días se consumen, los años se escapan, la vida se desvanece. La acción no necesita perfección, necesita decisión. Porque el momento ideal nunca llega. El que actúa cuando no está listo, el que se mueve a pesar del miedo, ese es el que cambia su destino. La acción es el antídoto del miedo. No se vence el miedo con pensamiento positivo, se vence moviéndose. El movimiento destruye la duda. Cada paso rompe una cadena invisible. La mente teme lo desconocido, pero cuando lo atraviesas, el miedo se disuelve. La acción transforma la incertidumbre en experiencia, y la experiencia transforma la debilidad en poder. Por eso los grandes siempre han sido hombres y mujeres de acción. No esperaron a tener todas las respuestas, empezaron con lo que tenían. Y en el proceso, encontraron lo que necesitaban. Edison no esperó a entenderlo todo antes de crear. Probó, falló, ajustó, volvió a fallar, volvió a intentar. Miles de veces. Cada intento era una conversación con la realidad. Henry Ford no esperó que el mundo aceptara su idea. Empezó en un taller pequeño, rodeado de burlas. Disney no esperó aprobación, actuó con fe. Ninguno de ellos sabía con certeza qué iba a pasar. Pero todos entendieron lo mismo, la acción genera claridad. Lo que el pensamiento no resuelve, la acción lo revela. La acción es la disciplina en movimiento. Es la voluntad puesta en marcha. Es la decisión hecha carne. Cada acción coherente fortalece tu identidad. No eres lo que dices, eres lo que haces una y otra vez. La acción te define más que tus pensamientos, más que tus palabras, más que tus sueños. Porque la acción es el espejo de tu carácter. Puedes mentirle al mundo con tus palabras, pero tus acciones siempre dicen la verdad. La acción es también humildad. Porque actuar es aceptar que no lo sabes todo. Es exponerte al error, al fracaso, al juicio. Es abandonar el refugio mental de la perfección para ensuciarte las manos con la realidad. Por eso los cobardes piensan demasiado, porque el pensamiento les da la ilusión de control. Pero el control es una trampa. Nadie controla el futuro, solo puede influirlo a través de la acción. La acción verdadera no nace del impulso, nace del propósito.
No es moverse por moverse, sino moverse con dirección. La disciplina te da estructura, el propósito te da sentido, la acción los une y los convierte en resultados. Sin dirección, la acción es ruido. Sin acción, la dirección es fantasía. El equilibrio entre ambas crea la sinfonía del progreso. El hombre de acción no espera inspiración. La genera. Sabe que el movimiento produce energía. Que el simple hecho de empezar rompe la inercia. Porque la inercia es el enemigo más peligroso, ese peso invisible que te mantiene estancado, cómodo, paralizado. Romper la inercia requiere más energía que mantener el movimiento. Por eso los grandes no se detienen. Entienden que detenerse es empezar de nuevo. La acción también requiere fe. Porque actuar es lanzarse al vacío confiando en que algo te sostendrá, aunque no lo veas. Es moverte aunque el camino esté oscuro, aunque las probabilidades estén en tu contra, aunque el mundo te diga que no puedes. Cada paso es una declaración de fe. Y la fe, en esencia, es acción sostenida a pesar de la duda. Los que cambian el mundo no son los más inteligentes, ni los más preparados, ni los más afortunados. Son los que actúan. Porque el universo responde al movimiento. No al deseo, no al pensamiento, al movimiento. La acción es vibración, y toda vibración genera reacción. Cuando te mueves, la vida se reordena. Las oportunidades aparecen, las puertas se abren, las personas adecuadas llegan. No porque sea magia, sino porque has salido del estado de espera y has entrado en el flujo de la creación. La acción también te enseña más que cualquier libro. Puedes estudiar 1000 teorías, pero hasta que no actúas, no aprendes. El conocimiento sin aplicación es ruido. Es arrogancia disfrazada de sabiduría. Solo la acción convierte la información en transformación. Solo la acción te enseña de verdad lo que funciona y lo que no. Actuar no significa tener todas las respuestas, significa tener el valor de buscarlas en el campo de batalla. La acción te enfrenta contigo mismo, con tus miedos, con tus límites. Te pone frente al espejo de la verdad. Y en ese proceso, creces. Cada paso fuera de tu zona de confort es una expansión de tu conciencia. El disciplinado actúa incluso cuando no siente progreso. Porque entiende que la acción tiene un ritmo invisible. No todo resultado es inmediato. A veces siembras durante años antes de ver los frutos. Pero si dejas de actuar, la semilla muere. La acción constante es la prueba de tu fe. Es decirle al universo, sigo aquí, sigo avanzando, sigo creyendo. La acción también es resistencia. Porque cada día la mente buscará excusas para no moverse. Dirá que estás cansado, que no vale la pena, que no estás listo. La acción disciplinada responde con hechos. Responde levantándose, trabajando, avanzando. Porque la acción es la forma más pura de rebeldía contra la mediocridad. Cada paso que das hacia tu visión es un acto de resistencia contra el sistema de la pereza, el miedo y la duda. El error más grande del ser humano moderno es confundir preparación con progreso. Pasan años leyendo, planeando, organizando, esperando la señal perfecta. Pero la perfección no llega. La vida no se alinea para los que esperan, se alinea para los que actúan. La acción imperfecta vale infinitamente más que la intención perfecta. Porque la intención no deja huella. La acción sí. La acción también purifica. Te saca de la cabeza y te coloca en el presente. Te obliga a dejar de pensar tanto y a hacer más. Porque la mente que no actúa se llena de ruido, de dudas, de ansiedad. La acción silencia esa voz. Cuando actúas, el miedo no desaparece, pero pierde fuerza. Porque ya no estás alimentándolo con pensamiento, lo estás enfrentando con hechos. La acción es también un acto de humildad ante la vida. Es reconocer que no tienes todo resuelto, pero aún así eliges moverte. Es aceptar que el camino se construye paso a paso, no con teorías, sino con movimiento. Cada acción, por pequeña que sea, es una declaración de voluntad. Y la voluntad, sostenida en el tiempo, cambia el destino. Capítulo 8. La gratitud, el arte de ver con el alma. Hay un poder silencioso que los sabios han comprendido desde el principio de los tiempos,
Un poder que no se encuentra en la fuerza, ni en la velocidad, ni en la inteligencia, sino en la manera en que percibes la vida. Ese poder se llama gratitud. La gratitud no es un gesto superficial ni una palabra vacía que se pronuncia por educación. Es una forma de mirar el mundo. Es una forma de existir. Es el acto más elevado de conciencia humana, porque solo el que realmente ve, puede agradecer. Y solo el que agradece, puede vivir despierto. La gratitud es la base de toda abundancia verdadera, el suelo fértil donde germinan el propósito, la disciplina y la visión. Sin ella, incluso los logros más grandes se sienten vacíos. Con ella, incluso lo más pequeño se vuelve sagrado. La gratitud no cambia lo que tienes, cambia la manera en que lo ves. Y cuando cambia tu visión, cambia tu mundo. El problema del ser humano moderno es que vive ciego. Corre tras lo que no tiene, mientras olvida lo que ya posee. Mide su vida por lo que le falta, no por lo que le sobra. Y en ese hábito de escasez, destruye su propia paz. Cuanto más tienes, menos valoras. Cuanto más logras, más insatisfecho te sientes. Porque no se trata de lo que acumulas, sino de lo que reconoces. La gratitud es el arte de detenerse, mirar alrededor y entender que incluso en medio del caos, hay belleza. La gratitud es una forma de resistencia. En un mundo que te enseña a querer más, a compararte, a competir, agradecer es rebelión. Es declarar, soy suficiente. Tengo suficiente. Estoy donde debo estar. No porque te conformes, sino porque eliges ver el valor en lo que ya existe mientras construyes lo que aún no llega. La gratitud no paraliza, te fortalece. No apaga el deseo, lo purifica. Te enseña a avanzar desde la plenitud, no desde la carencia. Cuando vives en gratitud, el miedo pierde poder. Porque entiendes que no puedes perder lo esencial. La gratitud te conecta con el presente, con el ahora, con lo único que realmente posees. Y en ese presente, el pasado deja de doler y el futuro deja de asustar. El agradecido no vive preocupado por lo que viene, vive concentrado en honrar lo que tiene. Los grandes corazones de la historia fueron almas agradecidas. Lincoln, en medio de la guerra civil y la tragedia, seguía agradeciendo la oportunidad de servir. Mandela, encarcelado injustamente por décadas, agradecía cada amanecer, cada segundo de aire libre, cada aprendizaje escondido en el sufrimiento. Viktor Frankl, prisionero en los campos de concentración, encontró en la gratitud una forma de libertad espiritual. Porque incluso en el infierno, el ser humano puede elegir su actitud. Esa elección es el último acto de poder. La gratitud no es negar el dolor. Es mirarlo con ojos de sabiduría. Es reconocer que incluso el sufrimiento tiene propósito. Que detrás de cada pérdida hay una lección, detrás de cada fracaso hay una dirección, detrás de cada golpe hay un llamado a despertar. El alma agradecida no busca escapar del dolor, lo abraza y lo transforma. Porque entiende que todo lo que llega a su vida tiene un motivo, y que ese motivo, aunque no se entienda de inmediato, siempre trabaja a su favor. La gratitud no es ingenuidad. No es mirar la vida con lentes rosados ni fingir que todo está bien. Es la capacidad de ver la totalidad, lo bueno y lo malo, lo luminoso y lo oscuro, lo que duele y lo que eleva. El agradecido no ignora las sombras, las honra, porque sabe que sin oscuridad no hay comprensión de la luz. La mente indisciplinada se enfoca en lo que falta, en lo que no funciona, en lo que no ha llegado. La mente agradecida se enfoca en lo que hay, en lo que sí funciona, en lo que florece. Esa simple diferencia de enfoque cambia toda la energía. Cambia la forma en que te levantas, la manera en que trabajas, la calidad de tus relaciones, la intensidad de tu propósito. La gratitud también es disciplina. Porque agradecer no siempre es fácil. Requiere práctica, atención, conciencia. Agradecer cuando todo va bien es instintivo. Agradecer cuando todo va mal es sabiduría. Y esa sabiduría no se enseña, se entrena. Cada día, cuando eliges mirar lo bueno, cuando eliges agradecer a pesar del cansancio, estás fortaleciendo tu mente. Estás entrenando tu alma para ver luz en medio de la oscuridad. La gratitud no es un acto pasivo. Es acción. Es decisión. Es la energía que convierte lo que tienes en suficiente y lo suficiente en abundante. Cuando agradeces lo que posees,
abres el espacio para recibir más. Porque el universo no entrega más a quien no sabe valorar lo que ya tiene. La gratitud es el lenguaje de la abundancia. Es decirle a la vida, estoy listo para más, porque sé apreciar lo que ya me das. El hombre ingrato vive en guerra con la realidad. Siempre en falta, siempre en escasez, siempre en deuda con un futuro que nunca llega. Pero el hombre agradecido vive en paz. No porque todo le salga bien, sino porque ha comprendido que cada momento es una oportunidad de crecimiento. Agradecer es aceptar que nada está garantizado. Que el simple hecho de respirar ya es un regalo. Que tener un cuerpo que se mueve, una mente que piensa, un corazón que siente, ya es riqueza. Nos acostumbramos tanto a lo básico que olvidamos que lo básico es milagroso. Millones no despertarán mañana, y tú sí. Millones no tienen agua, comida o salud, y tú las das por sentado. La gratitud despierta la humildad, y la humildad abre las puertas del entendimiento. La gratitud también transforma la forma en que trabajas. El que agradece su trabajo, aunque sea duro, lo hace con excelencia. Porque entiende que no trabaja solo por dinero, sino por propósito. El que agradece la oportunidad de aprender, convierte cada error en maestro. El que agradece los desafíos, se vuelve indestructible. Y sin embargo, el poder de la gratitud no está solo en agradecer lo externo. Está en agradecerte a ti. Agradecer tus propios pasos, tu coraje, tus batallas. Agradecerte por no rendirte cuando todo te empujaba a hacerlo. Agradecerte por seguir de pie. Porque tú también formas parte de lo que mereces honrar. La gratitud interna es la base del respeto propio. Sin ella, cualquier éxito se siente incompleto. La gratitud también cambia tus relaciones. Cuando agradeces a las personas, dejas de exigir y comienzas a comprender. Dejas de tomar y comienzas a dar. La gratitud convierte la convivencia en conexión. Te enseña que cada persona que pasa por tu vida tiene un propósito, incluso aquellas que te lastiman. Porque cada una de ellas te enseña algo sobre ti, sobre tus límites, sobre tu fuerza. El agradecido no guarda rencor. No porque olvide, sino porque entiende. El rencor es un ancla que te ata al pasado. La gratitud es la llave que te libera. Cuando agradeces lo vivido, incluso lo doloroso, te liberas del peso de lo que fue. El perdón nace de la gratitud, porque solo quien agradece la lección puede soltar el resentimiento. La gratitud es también expansión. Cuanto más agradeces, más consciente te vuelves. Cuanto más consciente eres, más ves. Y cuanto más ves, más razones tienes para agradecer. Es un ciclo virtuoso. Una espiral ascendente que transforma tu manera de vivir. Lo que antes parecía insignificante se vuelve milagroso. Lo que antes pasaba desapercibido se vuelve extraordinario. Capítulo 9. La adaptabilidad, el poder de cambiar sin romperse. El mundo no pertenece a los más fuertes, ni a los más inteligentes, ni siquiera a los más disciplinados. Pertenece a los que se adaptan. La historia humana es una crónica de adaptaciones, una secuencia interminable de transformaciones en la que solo sobrevivieron, y prosperaron, aquellos que supieron doblarse sin quebrarse, mutar sin perder su esencia, aprender sin aferrarse a la forma anterior. Adaptarse no es rendirse, es evolucionar. Es la capacidad más alta del espíritu humano, porque significa que no eres esclavo del entorno, sino su intérprete. Es la virtud de quien no teme el cambio, sino que lo utiliza como combustible para su crecimiento. Vivimos en un mundo que cambia cada segundo, donde lo que hoy es cierto mañana será obsoleto, donde lo que funcionaba ayer mañana será inútil, donde los caminos seguros desaparecen sin aviso. La mayoría se aferra a lo conocido, a la estructura, a lo familiar, intentando congelar el tiempo para no tener que enfrentar la incertidumbre. Pero el que intenta detener la corriente termina siendo arrastrado por ella. La adaptabilidad no consiste en resistir el cambio, sino en moverse con él, en aprender su ritmo, en leer su dirección y convertirlo en aliado. La adaptabilidad es una inteligencia profunda, un tipo de sabiduría que no se aprende en los libros, sino en la vida. Es la capacidad de decir, no sé qué viene, pero sabré responder. Es mirar la tormenta y entender que no necesitas controlarla, solo navegarla. El hombre adaptativo no pelea contra el viento, ajusta sus velas.
No maldice la lluvia, planta nuevas semillas. No se queja del invierno, se prepara para florecer en la primavera. Esa es la diferencia entre el que sobrevive y el que se transforma. El cambio no pregunta, no avisa, no espera tu permiso. Llega cuando quiere, arrasa lo que conoces y te obliga a mirarte en el espejo sin máscaras. Te desnuda de todo lo que creías ser, te arrebata las certezas y te deja con una sola opción, crecer o morir. En ese momento, muchos colapsan porque confunden estabilidad con seguridad. Pero la seguridad no está en lo externo, está en la capacidad de adaptarte. Los grandes de la historia entendieron esto. Charles Darwin, más allá de su teoría biológica, comprendió una ley espiritual: no sobrevive el más fuerte ni el más rápido, sino el que mejor se adapta. Ford cambió la industria porque supo reinventarse cuando el mundo decía que era imposible. Edison fracasó miles de veces, pero cada intento fue una adaptación, una variación que lo acercó a su propósito. Steve Jobs fue despedido de su propia compañía, pero en lugar de quebrarse, evolucionó, y cuando regresó, lo hizo transformado. Porque los visionarios no temen perder, temen no aprender. La adaptabilidad no es debilidad, es flexibilidad mental. Y la flexibilidad mental es poder. Una mente rígida se rompe al primer impacto. Una mente adaptable se dobla, se mueve, cambia de forma, pero nunca pierde su esencia. Los árboles más fuertes no son los que se mantienen inmóviles ante el viento, sino los que se inclinan y vuelven a su posición. La rigidez es muerte. La flexibilidad es vida. Pero adaptarse no significa conformarse. Adaptarse no es rendirse ante las circunstancias, es transformarlas desde dentro. Es la capacidad de tomar cualquier situación, por difícil que sea, y encontrar en ella una oportunidad para crecer. Es saber que el dolor no viene a destruirte, sino a moldearte. Que los finales no son castigos, sino transiciones. Que el caos no es enemigo, sino el medio a través del cual el orden renace. El ser humano sufre porque se aferra. Se aferra a la idea de quién es, de cómo deben ser las cosas, de lo que debería pasar. Y ese apego es la raíz de todo dolor innecesario. La adaptabilidad es la sabiduría de soltar. De permitir que la vida fluya, de aceptar lo que es sin rendirse a lo que será. Adaptarte no significa perderte, significa reencontrarte en nuevas formas. La adaptabilidad es también humildad. Porque para cambiar, primero debes aceptar que no lo sabes todo. Debes estar dispuesto a desaprender. A dejar ir creencias, hábitos, estructuras mentales que ya no te sirven. A reconocer que lo que te trajo hasta aquí no te llevará más lejos. Y esa aceptación duele, porque el ego odia soltar. El ego quiere tener razón, quiere sentirse seguro, quiere controlar. Pero la vida no se controla, se comprende. La adaptabilidad nace cuando la comprensión vence al control. La mente rígida dice, esto no puede ser así. La mente adaptable dice, ¿qué puedo aprender de esto? Esa pequeña diferencia cambia destinos. Porque el que se resiste, sufre. Y el que se adapta, crece. El agua no discute con la roca. La rodea, la erosiona, la transforma. Así actúa la mente sabia, fluye sin perder dirección. La adaptabilidad es también una forma de fe. No fe ciega, sino confianza profunda en tu capacidad de responder. Es saber que, sin importar lo que venga, tendrás dentro lo necesario para enfrentarlo. Es mirar el futuro, no con miedo, sino con curiosidad. La fe y la adaptabilidad son hermanas, ambas nacen del mismo principio, de la certeza interior de que todo cambio es una oportunidad disfrazada. El disciplinado adaptable no teme comenzar de nuevo. No teme reinventarse. No teme destruir lo que construyó si eso significa evolucionar. Porque entiende que nada está perdido si tú sigues presente. Que lo que importa no es lo que tienes, sino quién eres mientras lo reconstruyes. Esa mentalidad es invencible, porque no depende de nada externo. Los tiempos cambian, las reglas cambian, los escenarios cambian. El que se adapta, prospera. El que se aferra, se extingue. Mira la historia, imperios enteros cayeron porque creyeron que el mundo giraría a su alrededor para siempre. Civilizaciones enteras desaparecieron porque confundieron el poder con permanencia. Pero el cambio no perdona la soberbia.
Solo el que tiene la humildad de aprender vuelve a levantarse más fuerte. Adaptarse también es escuchar. Escuchar a la vida, escuchar al entorno, escuchar a uno mismo. La adaptabilidad no es reacción, es observación. El que reacciona, actúa desde el miedo. El que observa, actúa desde la sabiduría. Saber cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo cambiar de rumbo, cuándo insistir, eso no se aprende con fuerza, sino con atención. La adaptabilidad es la base de toda estrategia real. Porque los planes rígidos se rompen, pero la mente flexible los ajusta. Los que triunfan no son los que nunca fallan, sino los que se recuperan más rápido. Los que aprenden, los que modifican su enfoque, los que no se casan con un solo camino. Hay 1000 maneras de llegar al mismo destino, y el adaptativo las descubre todas. Pero hay algo más profundo en la adaptabilidad, la capacidad de transformarte a ti mismo tantas veces como sea necesario. No eres una identidad fija. Eres una obra en proceso. Cada experiencia te moldea, cada error te enseña, cada caída te pule. Adaptarte es renacer una y otra vez, es tener el valor de destruir versiones pasadas de ti para dar paso a una versión más alta. Y eso requiere coraje, porque significa aceptar que nunca terminarás de ser. El ser humano teme cambiar porque confunde estabilidad con identidad. Cree que si cambia, se traiciona. Pero cambiar no es traicionarte, es honrar tu evolución. El cambio no niega lo que fuiste, lo expande. Cada nueva versión tuya contiene las anteriores, pero refinadas, depuradas, fortalecidas. La adaptabilidad es la capacidad de seguir siendo tú en cada transformación. Capítulo 10. La resiliencia, renacer del dolor y volver más fuerte. La resiliencia es la alquimia más pura del alma humana. Es el arte de caer y levantarse, romperse y recomponerse, arder y renacer de las propias cenizas. No se aprende en los libros ni se enseña en los discursos. Se adquiere cuando la vida te arranca todo lo que creías indispensable y te obliga a seguir adelante sin garantías. La resiliencia no es una palabra bonita, es una cicatriz profunda. Es la marca de los que sufrieron, pero no se rindieron. Es la energía indomable de quienes convirtieron el dolor en propósito, la pérdida en sabiduría, la herida en poder. Nadie escapa al dolor. Nadie. No hay vida sin caída, sin duelo, sin vacío. Pero no todos responden igual. Algunos se quiebran y se quedan rotos para siempre. Otros usan las piezas rotas para construir algo nuevo. Y esa diferencia no está en la suerte, está en la mente. La resiliencia nace de una elección, decidir no ser víctima del dolor, sino su discípulo. Decidir no preguntar, ¿por qué a mí?, sino, ¿para qué? Decidir no huir de la oscuridad, sino caminar dentro de ella hasta encontrar la luz. El dolor no viene a destruirte. Viene a revelarte. Es el cincel que esculpe tu carácter, la fragua donde se templa tu fortaleza, el examen que demuestra cuánto crees realmente en lo que dices creer. Todos hablan de fe hasta que la vida los pone de rodillas. Todos hablan de fuerza hasta que el destino los golpea en lo más profundo. La resiliencia comienza en ese punto, cuando ya no te queda nada, cuando todo lo que era se ha desmoronado, sin embargo, algo dentro de ti sigue diciendo, avanza. El dolor no discrimina. Le llega al poderoso y al débil, al sabio y al ignorante, al inocente y al culpable. No puedes evitarlo, pero puedes elegir lo que haces con él. Puedes dejar que te endurezca el corazón o que lo expanda. Puedes dejar que te cierre o que te abra. La resiliencia no niega el dolor, lo abraza. Lo siente completamente, sin huir, sin anestesiarlo, sin esconderlo detrás de distracciones. Porque el dolor ignorado se vuelve sombra, pero el dolor comprendido se vuelve maestro. Los hombres y mujeres que dejaron huella no fueron los que nunca cayeron, sino los que se levantaron tantas veces como fue necesario. Nelson Mandela salió de la cárcel sin odio. Viktor Frankl perdió a su familia y su libertad, pero no su propósito. Malala Yousafzai fue atacada por hablar, y cuando sobrevivió, su voz se volvió más fuerte. Todos ellos tienen algo en común, fueron quebrados, y en esa ruptura encontraron su grandeza. La resiliencia no es resistencia pasiva, es acción interior. Es la capacidad de mantenerte en movimiento, aunque sea arrastrándote, cuando la mente grita que ya no puedes más.
Es actuar incluso cuando tu corazón sangra. Es elegir la esperanza cuando todo parece perdido. Esa fuerza no viene de fuera. Nadie puede dártela. Se forja en las noches de soledad, en los momentos donde el silencio pesa tanto que duele respirar, en los días donde nadie te ve, donde nadie te entiende, donde la única compañía es tu propia sombra. El dolor tiene una forma peculiar de purificarte. Te despoja de lo innecesario. Te muestra qué es lo que realmente importa. Te quita las ilusiones, los apegos, las máscaras. Te enfrenta contigo mismo, con la verdad desnuda de tu esencia. Y aunque duela, esa limpieza es necesaria. Porque solo cuando te rompes, descubres lo que no se puede romper. La resiliencia es un renacimiento. Y todo renacimiento requiere una muerte. La muerte de la versión antigua de ti. La muerte del orgullo, del ego, del miedo. No puedes convertirte en quien estás destinado a ser si te aferras a quien eras. La vida, en su sabiduría, te arranca lo que ya no necesitas. No para castigarte, sino para liberarte. Cada pérdida es una invitación a soltar una parte de ti que ya cumplió su propósito. El resiliente no pregunta ¿por qué me pasa esto?, pregunta ¿qué me está enseñando esto? No se detiene en el dolor, busca el mensaje detrás del dolor. Porque entiende que nada sucede por accidente. Que cada caída tiene una función, que cada obstáculo es una instrucción. La resiliencia es la traducción espiritual del sufrimiento. Es la capacidad de leer el significado oculto detrás del caos. La mayoría huye del dolor porque le teme. Pero lo que no entienden es que el dolor no es el enemigo. El dolor es el recordatorio de que estás vivo, de que todavía puedes sentir, de que todavía puedes cambiar. Sin dolor, no hay crecimiento. Sin dolor, no hay conciencia. El dolor es el precio de la expansión. El resiliente ha llorado, ha gritado, ha dudado, ha caído de rodillas. Pero nunca ha permanecido allí. Ha usado su sufrimiento como materia prima. Lo ha convertido en arte, en servicio, en propósito. Esa es la alquimia del alma, transformar lo oscuro en luz. Y solo los que han sufrido profundamente pueden amar profundamente, pueden comprender profundamente, pueden vivir plenamente. La resiliencia no es orgullo. No es fingir fortaleza. No es aparentar que todo está bien. Es autenticidad absoluta. Es decir, me duele, pero sigo. Es permitirte sentir sin quedarte atascado en el sentimiento. Es llorar cuando hay que llorar, descansar cuando hay que descansar, pero jamás renunciar. Porque la resiliencia no exige perfección, exige perseverancia. El dolor cambia a las personas. Algunos se vuelven amargos, otros se vuelven sabios. La diferencia está en lo que haces con él. Si lo reprimes, te destruye. Si lo entiendes, te transforma. Por eso los resilients son los verdaderos alquimistas de la vida. No buscan evitar la oscuridad, buscan convertirla en luz. El resiliente sabe que la vida no le debe nada. Que no hay justicia universal que garantice felicidad. Que el sufrimiento forma parte del contrato de existir. Pero también sabe que dentro de ese contrato hay una cláusula secreta, la libertad de elegir tu respuesta. Esa libertad es lo único que nadie puede arrebatarte. Cada vez que eliges levantarte, estás reclamando tu poder. Cada vez que eliges perdonar, estás recuperando tu paz. Cada vez que eliges seguir creyendo, estás reconstruyendo tu destino. Esa es la esencia de la resiliencia, no negar la realidad, sino transformarla desde dentro. La resiliencia también se entrena. Se fortalece con cada desafío superado, con cada golpe resistido, con cada noche oscura atravesada. Cada vez que sobrevives a algo que pensaste que no podrías soportar, tu espíritu se expande. Y llega un punto en el que dejas de temer al dolor, porque lo has visto tantas veces que ya no te domina. La resiliencia es una conversación constante entre tu mente y tu alma. La mente dice, no puedo. El alma responde, observa como si puedes. Y esa conversación, repetida una y otra vez, construye una fuerza que no se puede comprar ni enseñar. La resiliencia también es fe, pero una fe práctica, una fe que no espera milagros sino que los construye. Es creer que aunque no entiendas lo que está pasando, tiene sentido.
Es caminar en la oscuridad confiando en que hay un amanecer esperando. Es vivir con la certeza de que lo que hoy duele mañana te fortalecerá. La resiliencia no te hace inmune al sufrimiento. Te hace inmune al derrumbe. No te evita el dolor, pero evita que el dolor te destruya. No elimina la tormenta, pero te enseña a bailar bajo la lluvia. No borra las cicatrices, pero te enseña a ver belleza en ellas. Capítulo 11. El aprendizaje, la ciencia de evolucionar constantemente. El aprendizaje no es una etapa, es una forma de existir. Es la pulsación silenciosa que mantiene viva la conciencia humana, el flujo invisible que separa a los que crecen de los que se estancan, a los que se expanden de los que se marchitan. El aprendizaje no termina cuando dejas la escuela, comienza cuando la vida te enfrenta. Aprender es el acto más humilde y más poderoso que puede realizar el ser humano. Es aceptar, sin resistencia, que no lo sabes todo, que siempre hay algo que mejorar, que siempre hay algo que descubrir. Aprender es, en esencia, un acto de coraje, porque implica reconocer tus límites para superarlos. El hombre que deja de aprender comienza a morir, aunque su cuerpo siga respirando. Porque la mente que se cierra se oxida, el alma que deja de cuestionar se apaga, y la vida que se repite sin evolución se convierte en prisión. El aprendizaje es el movimiento del espíritu, el cambio que mantiene viva la llama interior. No hay crecimiento sin incomodidad, y no hay incomodidad sin aprendizaje. Aprender no es acumular información, es transformarte a través de la experiencia. Los sabios de la historia siempre fueron eternos aprendices. Leonardo da Vinci, con su curiosidad insaciable, aprendía del vuelo de los pájaros, del flujo del agua, del movimiento de las estrellas. Benjamin Franklin, inventor, político y filósofo, se reinventaba una y otra vez, porque entendía que la vida no se trata de tener razón, sino de evolucionar. Sócrates, el más grande de los filósofos, declaró: «Solo sé que no sé nada». Y en esa frase, encapsuló el secreto del crecimiento, la humildad de aprender. El aprendizaje verdadero no sucede en el aula, sucede en la vida. Sucede cuando fracasas, cuando amas, cuando pierdes, cuando te equivocas. Sucede cuando el mundo te pone frente al espejo y te obliga a mirarte sin filtros. Sucede cuando dejas de escapar de tus errores y comienzas a preguntarles qué quieren enseñarte. Porque el error no es castigo, es información. Cada fracaso contiene una lección. Cada decepción encierra una instrucción. Pero la mayoría no las ve, porque su orgullo grita más fuerte que su curiosidad. La mente indisciplinada teme aprender porque teme desaprender. Y desaprender es el primer paso del aprendizaje real. Debes estar dispuesto a soltar lo que creías cierto, a destruir tus certezas, a vaciarte para llenarte de nuevo. La sabiduría no consiste en acumular, sino en depurar. Cuanto más aprendes, más simple te vuelves. Cuanto más sabes, más consciente eres de lo que ignoras. El aprendizaje no siempre se siente placentero. A veces llega envuelto en dolor, en vergüenza, en fracaso. Pero el dolor, cuando lo observas con atención, es una forma de enseñanza acelerada. El dolor te muestra con crudeza lo que no funcionó. Te arranca la ilusión y te deja la verdad. Y aunque duela, esa verdad es libertad. Aprender es liberarte del autoengaño. El aprendizaje también requiere disciplina. No basta con acumular experiencias, hay que reflexionar sobre ellas. La experiencia no te enseña si no la analizas, si no la procesas, si no la traduces en acción. Muchos repiten los mismos errores porque viven sin conciencia. Pasan por las lecciones, pero no las estudian. La vida, en su infinita paciencia, se las repite una y otra vez hasta que las comprenden. El aprendizaje continuo es la diferencia entre los que se adaptan y los que desaparecen. El mundo cambia, las reglas cambian, los sistemas cambian. El que deja de aprender queda atrás. Pero el que aprende, el que observa, el que experimenta, siempre encuentra una forma de avanzar. Aprender es adaptarse con intención. La mente que aprende se mantiene joven, despierta, curiosa. No teme a lo nuevo, lo busca. No teme al cambio, lo entiende. No teme al error, lo estudia. Y en ese proceso, se fortalece. Porque la mente que aprende no necesita controlarlo todo, confía en su capacidad de entender lo que venga.
Aprender también es humildad en acción. Porque para aprender, debes reconocer que alguien más sabe algo que tú no. Debes abrirte al conocimiento sin orgullo, sin miedo, sin la necesidad de tener siempre la razón. El ego impide aprender porque se alimenta de la ilusión de saberlo todo. La humildad, en cambio, abre las puertas de la sabiduría. El verdadero aprendizaje no busca acumular títulos, busca expandir conciencia. No se mide por diplomas, se mide por transformación. Puedes tener todos los estudios del mundo y seguir siendo ignorante si no has aprendido a conocerte, a dominarte, a comprender a los demás. El conocimiento sin sabiduría es ego. La sabiduría sin acción es estancamiento. La unión de ambas crea evolución. El aprendizaje constante no significa vivir corriendo detrás de novedades. Significa mantener la mente abierta y el espíritu dispuesto. Significa mirar cada experiencia, cada persona, cada situación, como un maestro disfrazado. El niño, el anciano, el amigo, el enemigo, el éxito, el fracaso, todos enseñan. Pero solo el que observa aprende. La vida misma es un aula. Cada día es una clase. Cada desafío es un examen. Y el que se niega a aprender repite el curso una y otra vez hasta que lo aprueba. Las lecciones que no aprendes no desaparecen, regresan. Regresan con diferentes rostros, con diferentes formas, pero con el mismo mensaje. Hasta que finalmente decides escucharlas. Aprender también es recordar. Recordar lo que ya sabías, pero olvidaste. Recordar la fuerza que tienes, la sabiduría que llevas dentro, la conexión que habías descuidado. El aprendizaje espiritual no siempre consiste en adquirir cosas nuevas, sino en recordar quién eres. La disciplina del aprendizaje exige curiosidad constante. Preguntar, explorar, investigar, cuestionar. No dar nada por sentado. La curiosidad es el fuego que mantiene viva la evolución. Sin curiosidad, la mente se vuelve dogmática, rígida, incapaz de cambiar. La curiosidad es el antídoto contra la arrogancia. El aprendiz eterno no teme empezar desde cero. No teme ser el principiante en una sala llena de expertos. No teme ser ignorante, porque sabe que la ignorancia no es debilidad, es el punto de partida de la sabiduría. Los sabios no se avergüenzan de no saber, se avergüenzan de no querer aprender. El aprendizaje también es responsabilidad. No basta con saber, hay que aplicar. Saber y no hacer es igual que no saber. El conocimiento que no transforma la acción es estéril. El aprendizaje real siempre se manifiesta en conducta. Si lo que sabes no cambia la manera en que vives, entonces no lo has aprendido, solo lo has leído. Los grandes líderes son grandes aprendices. No dejan de leer, de escuchar, de observar, de rodearse de personas que los desafíen. Saben que el aprendizaje no termina con el éxito, de hecho, el éxito exige más aprendizaje que el fracaso. Porque cuando alcanzas la cima, la gravedad del ego comienza a empujarte hacia abajo, y solo la humildad de seguir aprendiendo puede mantenerte arriba. Aprender es también un acto de amor propio. Porque el que aprende, se mejora. Y el que se mejora, se respeta. Aprender es decirte a ti mismo, no me conformo con mi versión actual. Estoy dispuesto a crecer. Ese compromiso contigo mismo es la esencia del respeto personal. El aprendizaje constante también implica aceptar que vas a equivocarte. Muchas veces. Y que eso está bien. Los errores no son evidencia de incapacidad, son pruebas de aprendizaje. Cada error te muestra una parte del camino que no debes repetir. Cada fallo es un maestro disfrazado de derrota. Capítulo 12. El renacimiento, la culminación del cambio y el despertar del nuevo yo. Llega un momento en el viaje interior en que todo lo que fuiste, todo lo que creíste, todo lo que defendiste, comienza a desmoronarse. No como un castigo, sino como un parto. Porque la transformación no es un evento, es un proceso de destrucción y reconstrucción. Morir para renacer. Desprenderse de lo viejo para abrir espacio a lo nuevo. Esa es la esencia del renacimiento, no volverte alguien distinto, sino recordar quién eras antes de que el miedo, la duda y el mundo te hicieran olvidar. El renacimiento es la consecuencia natural de todo lo anterior,
de la disciplina que forja, de la acción que empuja, de la gratitud que ilumina, de la adaptabilidad que moldea, de la resiliencia que sostiene y del aprendizaje que expande. El renacimiento es la síntesis del viaje humano, el punto en el que dejas de buscar fuera y comienzas a despertar dentro. Ya no sigues a la multitud, ya no obedeces al ruido, ya no mendigas validación. Te conviertes en autor de tu existencia. Renacer no es fácil. Es doloroso, confuso, solitario. Porque para nacer de nuevo hay que atravesar la oscuridad. Todo nacimiento ocurre en la oscuridad. El niño que nace lo hace en la penumbra del vientre, la semilla que germina lo hace bajo la tierra. Así también el alma debe atravesar su propia noche antes de ver la luz. Y en esa noche, donde nada parece tener sentido, donde el camino desaparece, donde el silencio grita, allí comienza el renacimiento. Renacer es aceptar que nada vuelve a ser igual. Que lo que perdiste no está para ser recuperado, sino para ser reemplazado por algo superior. Es soltar la nostalgia por quien fuiste y tener el valor de abrazar quien estás llamado a ser. Porque el cambio verdadero no consiste en mejorar lo viejo, sino en trascenderlo. En el renacimiento no hay máscaras. No hay necesidad de fingir, de impresionar, de pertenecer. Solo queda lo esencial. Queda lo que es real. Y lo real, cuando se manifiesta, irradia poder. Porque lo auténtico no necesita aprobación, solo necesita expresión. Renacer es volver a ser auténtico, salvaje, libre. Es recuperar la pureza que la sociedad domesticó, la pasión que el miedo reprimió, la fe que el fracaso hirió. El renacimiento llega cuando entiendes que todo lo que te pasó era necesario. Que cada caída fue un escalón. Que cada traición fue una señal. Que cada pérdida te devolvía a ti. Y entonces, lo que antes dolía se convierte en gratitud. Miras tu historia y comprendes que no fuiste víctima, fuiste aprendiz. Que no fuiste castigado, fuiste moldeado. Que no te rompiste, te transformaste. El renacimiento no sucede un solo día. Es una elección diaria. Es despertarte cada mañana y decidir no ser la sombra de tu pasado. Decidir mirar hacia adelante con ojos nuevos. Decidir no cargar más con culpas ni resentimientos. Decidir empezar de nuevo, con una mente limpia, con un corazón dispuesto, con un alma encendida. Cada día es una nueva oportunidad de renacer. Pero el renacimiento exige una muerte, la muerte del ego, la muerte del orgullo, la muerte del miedo. Porque no se puede renacer si sigues aferrado a la vieja versión de ti. El ego quiere estabilidad, quiere control, quiere razón. Pero el alma quiere evolución, quiere libertad, quiere propósito. Y cuando escuchas al alma, el ego se disuelve. Y con él, desaparecen las cadenas invisibles que te mantenían prisionero. Renacer es reconciliarte con tu historia. Es mirar atrás sin rencor, sin vergüenza, sin culpa. Es entender que incluso las decisiones equivocadas te llevaron al punto exacto donde necesitabas estar. Es ver belleza en tus cicatrices. Es comprender que cada error fue una oración que pedía crecimiento. El renacimiento también significa recordar tu poder. Durante años, la sociedad te enseñó a dudar de ti, a esperar aprobación, a obedecer estructuras. Pero cuando renaces, recuperas lo que siempre fue tuyo, tu soberanía interior. Dejas de ser una marioneta de las circunstancias y te conviertes en creador consciente de tu realidad. Descubres que el poder no está fuera, está en tu capacidad de decidir. El alma renacida ya no teme al cambio porque se ha convertido en el cambio. Ya no teme al dolor porque lo ha convertido en combustible. Ya no teme al fracaso porque entiende que el fracaso no existe, solo existe la evolución. En el renacimiento no hay derrota, solo transformación. Y llega un punto en el que sientes una paz que nunca habías conocido. No porque todo esté bien, sino porque tú estás bien, sin importar lo que pase. Has dejado de necesitar que el mundo te entienda, porque tú te entiendes. Has dejado de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Esa paz es la señal de que has renacido. El renacimiento no es arrogancia, es humildad absoluta. Es mirar al cielo y decir, no sé a dónde voy, pero confío. Es rendirte, no por debilidad, sino por sabiduría. Porque entiendes que la vida sabe más que tú, que el universo no se equivoca, que todo tiene un tiempo, un propósito,
una razón. Renacer es entregarte al flujo sin perder el rumbo. Los que renacen no son perfectos. Siguen cayendo, siguen dudando, siguen tropezando. Pero ya no se quedan abajo. Ya no se rompen igual. Ya no se quejan igual. Porque saben que el dolor es parte del viaje, no el final del camino. Han aprendido a confiar incluso cuando no entienden, a avanzar incluso cuando no ven. El renacimiento también trae una nueva mirada. Empiezas a ver la vida con asombro, con gratitud, con reverencia. Lo ordinario se vuelve sagrado. Un amanecer, una conversación, una sonrisa. De pronto entiendes que no necesitas más para sentir plenitud. Porque la plenitud no está en lo que obtienes, está en lo que percibes. El renacimiento te enseña a amar diferente. Ya no desde la necesidad, sino desde la abundancia. Ya no desde el miedo a perder, sino desde el deseo de compartir. El amor se vuelve expansión, no dependencia. Entiendes que no puedes amar verdaderamente hasta que has renacido, porque solo cuando estás completo puedes ofrecer sin esperar. Y la vida, cuando ve que has aprendido, comienza a abrirte puertas que antes no existían. No porque antes no estuvieran, sino porque no podías verlas. El renacimiento cambia tu percepción. Te alinea con nuevas oportunidades, con nuevas personas, con nuevas experiencias. Todo vibra diferente, porque tú vibras diferente. El renacimiento no es la meta, es el comienzo de una nueva forma de caminar. Ya no caminas desde el esfuerzo, sino desde la presencia. Ya no luchas contra la vida, fluyes con ella. Ya no buscas sentido, lo encarnas. Te das cuenta de que no hay separación entre tú y el universo. Eres parte de él, hecho de la misma sustancia, impulsado por la misma energía. Y cuando vives desde ese estado, cuando despiertas cada día con gratitud, con propósito, con calma, cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando tu silencio dice más que tus palabras, entonces has cruzado el umbral del renacimiento. Has vuelto a casa. Renacer es entender que todo lo que buscabas ya estaba dentro de ti. Que la fuerza, la paz, la claridad, la fe, el amor, no eran cosas que debías encontrar, sino cosas que debías recordar. Has pasado por el fuego y no te quemaste, te purificaste. Has descendido al abismo y no moriste, resucitaste. Has perdido lo que creías ser para descubrir lo que siempre fuiste.